Preparémonos para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Una taza de café cuenta una historia de calidad, que solo puede llegar a ser realidad con la voluntad de sus productores, en compañía de los expertos. Para nosotros como empresa es realmente importante la visita que hemos tenido el día de hoy con técnicos de la empresa superiores. Nosotros somos clientes asiduos de esta empresa porque el producto que utilizamos realmente nos brinda a nosotros la oportunidad de ofertar un producto de excelencia. Nosotros nos diferenciamos en el mundo del café por ofrecer calidad de taza, y esa calidad de taza lógicamente tiene que estar sustentada por los procesos y por las labores que desarrollamos dentro de nuestros cafetales. Superiores desde un principio se ha vinculado y se ha unido a nosotros en ese esfuerzo para llevar un control adecuado dentro de las labores culturales que desarrollamos, en la parte de fertilización, pero también en la parte de la alimentación por la vía aérea. Eso ha generado un impacto en esas características organolépticas que tenemos nosotros en nuestra taza, y se debe precisamente a la calidad del producto que estamos aplicando en nuestras fincas. Agradecemos a Bonos Superiores por ese apoyo, por ese esfuerzo que nos brindó. Superiores, la solución agropecuaria. Para el futuro. El agro ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y en el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante. Es un tema que data de hace años, que se ha venido hablando sobre el tema de las deforestaciones, de las quemas, y que tiene que ver con el aire, con el CO2, las contaminaciones y también al final lo que es los gases del efecto invernadero. Y el efecto invernadero tiene sus connotaciones importantes para el planeta, porque de él vamos a hablar un poquito. Básicamente, todo inicia con el aire que respiramos. Es un tema que existe en la atmósfera y en donde los diferentes gases que componen lo que existe en la atmósfera para que podamos respirar tiene que ver con el nitrógeno, el oxígeno, el argón y algunos otros gases en menor escala, pero que al final forman parte de lo que es el aire que respiramos. Pero este aire que respiramos muchas veces se contamina, y vamos a entender un poquito cómo es la contaminación, porque al final se realizan una serie de actividades tanto humanas como de la naturaleza que hacen que contribuya a lo que es la contaminación del aire y por supuesto del medio ambiente. Y estamos hablando de 4 diferentes fuentes de contaminación. La primera de todas es las fuentes móviles, y allí en las fuentes móviles, su nombre lo dice claramente, estamos hablando de la contaminación que generan los aviones, los camiones, los autos, los remolques, todo lo que son los tractores agrícolas y todo lo que se mueve a través de combustible. Hay una generación, hay una contaminación y es una fuente móvil. Luego están las fuentes fijas, y ahí en las fuentes fijas, desde la revolución industrial comenzó a darse esto,
es a través de las empresas que tienen chimenea, o sea, la industria, que genera una importante emisiones de gases nocivos para el planeta, para la salud humana y el medio ambiente, y que contribuyen a la contaminación del aire. Estamos hablando de industrias, de procesamiento de los fósiles, o sea, el petróleo, pero que también tiene que ver con los incendios, con las zanjas o los lagos que tienen una serie de líquidos que también contaminan, como por ejemplo lo que hablamos del metano, donde contamina el aire. Eso también tiene que ver con unas fuentes fijas. Por el otro lado están las fuentes de área. Y mire que curiosamente la fuente de área es un tema relacionado única y exclusivamente con la contaminación que se genera cuando usted echa combustible en el carro. En ese momento hay un tema de contaminación por la cantidad de elementos que pasan al medio ambiente. Imagínense en 8.000 millones de personas y que la mitad esté en este momento echando combustible al carro, hay una fuerte emisión de gases. Eso se conoce como una fuente aérea, o por área, perdón, de lo que es la contaminación. Y por último, las fuentes biogénicas, que son naturales y que ya no interviene el hombre. En estas fuentes biogénicas estamos hablando de los volcanes y estamos hablando de algunas actividades de tipo vegetal y animal. Pero cuando hablamos de estas contaminaciones que llegan y que se contamina el aire, estamos hablando de la atmósfera. Y vamos a entender un poquito porque la atmósfera tiene 5 capas fundamentales. Veamos las capas que aparecen en pantalla. Estamos hablando de la exósfera, la troposfera, la estratosfera, la mesósfera y la termósfera, o la termosfera, como se dice también en otros momentos. Pero las más cercanas a la Tierra son la troposfera y la estratosfera. Y detallemos cada una en particular. En la troposfera, aquí es donde realmente está el clima. Estamos hablando de 7 kilómetros de distancia en los polos y casi 16 kilómetros a través de los trópicos. Entonces, allí es donde se genera el clima, porque ahí es donde están las nubes y el vapor de agua. Eso es lo que fundamentalmente nosotros conocemos como el ambiente que tiene la atmósfera para poder respirar. Y ahí estamos hablando, como dice en pantalla, de que el nitrógeno en el medio ambiente está a base de un 78.08%, el oxígeno un 20.94%, el argón 0.93% y lo demás son otros gases y hasta vapor de agua un 0.1%, lo que constituye lo que realmente nosotros respiramos. Pero luego está la estratosfera. Esa está básicamente a 25 kilómetros mucho más arriba, y allí es donde se encuentra la capa de ozono y es la que realmente está para proteger a los humanos y a los animales y a la vida vegetal de lo que es el calor que genera la Tierra. Y entendamos un poquito lo que es el ozono. La capa de ozono es un filtro natural solar que hay y que va a proteger. Este filtro de la capa de ozono básicamente lo que va a hacer es un escudo donde va a proteger el planeta, y que gracias a la concentración de ozono que existe, la radiación solar es atenuada, o sea, no entra la cantidad de rayos de sol que deberían entrar, porque tenemos una capa de ozono que nos protege. Y quiero que sepan que hay ozono bueno y hay ozono malo. Y el ozono como tal, que está en esta estratosfera, nos protege a nosotros de una serie de cosas, pero realmente a nosotros, si no tuviéramos la protección de la capa de ozono, tuviéramos 79 veces más contaminados o desprotegidos de los rayos ultravioleta. Por tanto, habría más cáncer de piel, habría más afecciones de la vista y estuviéramos padeciendo de grandes quemaduras en la piel. Pero, ¿qué ha pasado con el ozono y la Tierra? Bueno,
En el siglo XX, específicamente en 1985, un grupo de científicos descubrió una anomalía que existía en la capa de ozono. Encontraron un agujero. Recuerden que de esto se ha hablado bastante, que existe un agujero en la capa de ozono que está haciendo que haya más filtraciones de rayos ultravioleta y está causando grandes problemas a la Tierra. Este agujero, que es básicamente un agujero que está en los meses entre agosto y octubre, él cierra y abre básicamente, como dice la información, es un fenómeno que ocurre todos los años. Pero a raíz de este fenómeno comienza a entrar más rayos ultravioletas a la Tierra y ahí es cuando tenemos un problema serio de contaminación del aire. Los productos o compuestos que destruyen la capa de ozono básicamente son productos cloruros fosforados a base de carbono y que tienen que ver con los CFCs. Estos son utilizados como refrigerante de impulsores en los aerosoles, pero también son causantes de gran reducción de ozono y ello tiene que ver con químicos que se utilizan para la formulación de fertilizantes en la tierra. ¿Cuáles son las consecuencias fundamentales de esto? En la salud humana, los rayos ultravioleta, al estar entrando por este agujero que ya tiene la capa de ozono, están creando cáncer de piel, están habiendo problemas con la visión, están afectando el sistema inmunológico de las personas y por supuesto problemas respiratorios. Pero en los animales y en las plantas básicamente es lo mismo que en los humanos. Y en la parte de vegetal, lo que esto está causando es que haya una degradación del crecimiento de las plantas y una alteración del ritmo que llevaban las plantas, y vemos que a veces se produjeron antes de tiempo o se produjeron después de tiempo, y esto se debe fundamentalmente a estos cambios que están afectando las cosechas y las producciones en el mundo. Esto realmente al final del camino, amigos, es lo que se conoce como efecto invernadero. ¿Y qué es lo que realmente se conoce como efecto invernadero según la definición? Se conoce como efecto invernadero a un fenómeno atmosférico que se produce cuando la radiación térmica, o sea, el calor de la superficie de la Tierra, que comúnmente es emitida hacia el espacio, porque se va el calor hacia el espacio, se encuentra retenida por los gases de efecto invernadero que se han acumulado y han formado una cúpula que están contaminando el aire. Esto ocasiona un incremento de la temperatura y vemos que cómo ha subido la temperatura en el mundo, ya que el calor no logra escapar como un invernadero, y de allí que procede el nombre de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué se produce el efecto invernadero? Veamos lo que nos dice la investigación. El efecto invernadero está causado por el exceso del CO2 y el vapor de agua principalmente, y otros gases como el metano, el óxido de nitrógeno, los cloruros, fluorocarbono y el ozono que están en la atmósfera. La capa de gases de efecto invernadero se espesó a partir de la revolución industrial, como les dije hace un momento, que comenzaron todas las grandes industrias a hacer procesamientos y la temperatura comenzó a subir de manera significativa e importante en el mundo. Las altas temperaturas provocadas por los gases invernaderos alteran y desequilibran el sistema climático de la Tierra. ¿Cuáles son las consecuencias del efecto invernadero? Bueno, básicamente la elevación del nivel de los océanos, el aumento de las frecuencias de las tormentas, las sequías, las lluvias, la desertificación que ha habido a nivel del planeta por las altas temperaturas y la alteración o el cambio del régimen o de los sistemas de lluvia en el mundo. Y nos vamos al CO2. ¿Y por qué es importante cuando hay contaminación del CO2 y se habla de captura de carbono, se habla de que el carbono debe ser capturado para poder mitigar los efectos de los gases de efecto invernadero? Y hay dos maneras, o hay varias maneras. Uno, tú puedes capturar el carbono
mediante sistemas científicos para incorporarlos a la tierra directamente y así eliminarlo. Lo otro que puedes hacer con el CO2 es crear mucho más programas de reforestación, porque los árboles capturan carbono. De hecho, nosotros necesitamos el carbono que existe para poder respirar y botar ese carbono. Pero a nivel industrial y a nivel científico humano se utiliza el CO2, pero el resto debemos utilizarlo. Por ejemplo, el CO2 se produce por la combustión de madera, carbohidratos y los combustibles fósiles como el carbón, la turba, el petróleo y el gas natural. El CO2 se encuentra en la atmósfera, que es la principal fuente de carbono de la vida en la Tierra, y las plantas, las algas y todos generan a través de la fotosíntesis y de la energía solar el CO2, y partiendo de esa fotosíntesis. El CO2 es liberado prácticamente como un desecho. Y durante ese proceso mencionado con anterioridad, las plantas producen ese CO2 durante la respiración. En pocas palabras, es un producto de la respiración de los organismos aeróbicos, o sea, de los organismos vivos. También se origina en la descomposición de materiales orgánicos, en la fermentación de azúcares, cuando se fabrica el vino, la cerveza y el pan. Pero ¿cómo podemos detener o capturar carbono? Hay varias cosas. Lo primero es detener en la tierra las prácticas que generan esto. Una de ellas es la deforestación. Yo creo que la deforestación como tal sería una de las mejores prácticas para poder detener ese carbono. La quema. Este año han habido cualquier cantidad de quemas producto de las brisas norte, producto de la no conciencia de las personas de hacer esto de manera deliberada. Pero también encontramos que hay quemas por combustión espontánea. Pero, por ejemplo, detener la deforestación que está en este momento en la Amazonía, en Brasil y en Indonesia, sería igual a lo que está pasando con los grandes automóviles, los grandes camiones, que en este momento en Estados Unidos están creando esas emisiones que hacen daño. Solo con Brasil e Indonesia podríamos mitigar esto. Mantener los árboles, amigos, es mucho más importante que tratar de extraer el carbono de la atmósfera. Solo en el Amazonas, que produce su propia humedad, podríamos detener todos estos grandes problemas de deforestación que se están viendo en el mundo entero. Y sobre todo los programas de replantar árboles podría reducir aún más los gases del efecto invernadero. Restaurando solamente los bosques y talados que hay en Brasil, se podrían extraer alrededor de 1.500 millones de toneladas métricas de CO2. Agro Ahora, con Óscar Osorio Casado. ¿Cómo podemos seguir deteniendo la captura de carbono? Bueno, básicamente en una lucha contra el calentamiento global que se ha estado tratando de mitigar. Cada segundo llegan grandes cantidades de CO2 producidas por la actividad humana a la atmósfera. Se dice que nosotros generamos 40 gigatoneladas al año, principalmente por la quema de combustibles fósiles para energía, electricidad y el transporte. Y como vemos en pantalla, el CO2 también beneficia al hombre. A nivel de la industria, miren esta estadística o esta implementación del CO2. Aquí se puede utilizar como agente extintor al eliminar el oxígeno existente en un lugar e impidiendo la generación de una combustión. La industria alimentaria podría producir bebidas o produce bebidas carbonatadas para darle efervescencia, como ácido inocuo o poco contaminante en la agricultura, como abono para bajar el pH, evitar los depósitos de cal, en los invernaderos y en los cultivos interiores para aumentar el CO2, en fin, como material activo para generar luz coherente, el láser en el CO2. Y en la medicina, agentes de contraste en radiología de vaso sanguíneo, en el láser de CO2,
como medio para ventilación mecánica en cirugía, en los tratamientos estéticos, para tratar problemas circulatorios. Pero la deforestación en Brasil, Ecuador, Perú es impresionante. Durante la última década, dice en la investigación, se perdieron anualmente 4.7 billones de hectáreas de bosque en Brasil, en la República Democrática del Congo, Indonesia y en Bolivia. La ONU dice que 420 millones de hectáreas de bosque se han perdido desde 1990 y la principal razón es la agricultura. Y ahí yo quiero detenerme un poco porque normalmente, y por eso hacemos este programa enfocado al tema del CO2, del ambiente, de los gases de efecto invernadero, porque si bien es cierto, los ganaderos, los agricultores, en teoría han destruido el mundo para poder producir comida, yo creo que también hay un tema de tratar de mitigar este efecto, porque el que yo hable en este programa para tratar de que no creen más potreros, yo creo que hay alternativas que se pueden hacer en los ganaderos, el uso, por ejemplo, de programas silvopastoriles, que es donde se utiliza los árboles con pasto, hay semillas adecuadas que pueden producirse con sombra o que se utilizan en sombra. Pero también hay en la parte de agricultura donde se producen grandes extensiones de maíz, de soya, de trigo. Yo creo que hay programas de reforestación. Aquí en Panamá no hemos sabido utilizar los programas de reforestación como por ejemplo el bambú, que es un captador de carbono y que podríamos estarlo utilizando fundamentalmente en las diferentes fincas a lo largo y ancho del país. Una hectárea de bosque, amigos, capta entre 3 y 20 toneladas de CO2. Un árbol absorbe entre 10 y 30 kilos de carbono por año. Y la energía solar ha venido a contrarrestar una serie de efectos del gas invernadero. ¿Por qué? Porque definitivamente decía un dicho que el sol sale para todos. Al igual que muchos estudiosos de las energías renovables, también se considera que el sol como fuente de energía es una de las principales formas de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El sol ha cumplido su rol durante miles de años en la vida humana, desde el aspecto biológico hasta el aspecto social. Sin embargo, y ante la creciente crisis climática, el llamado astro rey cobra una importancia mucho mayor, ya que apostar a la energía solar podría ser una estrategia eficaz para reducir el calentamiento global causado por las emisiones de los combustibles fósiles. Obviamente el tema de los programas silvopastoriles, obviamente el tema de la reforestación, obviamente el tema de crear la conciencia necesaria para disminuir la huella de carbón y poder hasta ganar dinero a través de capturadores de huella de carbono, que de hecho hay unos programas así a nivel mundial. Pero yo creo que tenemos que detener, amigos, la deforestación. No hay vuelta atrás. Debemos cuidar nuestro planeta, si no lo vamos a perder. Yo creo que es un tema de conciencia y es un tema en el que debemos entender que debemos tratar de cuidar nuestro planeta. Soy Óscar Osorio Casal y esto fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.